Y está con nosotros Carlos Bianco, jefe de asesores de ministros de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por venir. Bien, gracias por la invitación. ¿Has venido en el Clio? Yo dije que estaba... Hoy no, pero está activo. Mañana me voy a Zárate y a Pergamino con el Clio. Sí. A recorrer un poco con los candidatos. ¿Cuántos kilómetros tiene el Clio ya? Pasó el otro día a los 215.000. Uf. Y le tengo que cambiar la correa de distribución porque hace 85.000 kilómetros que no se la cambio y hay que cambiarla cada 60, recomiendan. O sea que me estoy por quedar en la ruta con el Clio. Chicos, quiero dar la primicia. Si hay algún oyente del Destape que pueda traer una correa de distribución, tenemos mecánico, tenemos todo ahí en la Feria del Destape, así que podés aprovechar. Está muy bien. Pero se bueno, acepta y se agradece. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves esta campaña? Queda nada, 23 días. Sí, queda poquito. No, mira, la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas estructurales que tiene, hoy está en marcha y todos los asuntos inconvenientes, problemáticos, tanto estructurales como coyunturales que encontramos, hoy tienen un camino de solución. No te digo que están solucionados porque te estaría mintiendo, porque justamente la característica que tienen los problemas estructurales, que son problemas de larga data, que no se solucionan de un día para el otro, sino que necesitas muchos recursos, mucho trabajo y probablemente mucho tiempo para solucionarlos. Llámese problemas de carácter de inseguridad, llámese problemas de carácter social, llámese problemas productivos. La diferencia creo que enorme entre la gestión de Axel y la anterior gestión es que la anterior gestión tapaba los problemas con publicidad, propaganda, marketing. No aparecían en la tele justamente, esos problemas estaban como debajo de la alfombra y a diferencia de eso lo que nos dijo Axel desde el primer día es: yo quiero conocer todos los problemas, pongámoslos arriba de la mesa y veamos cómo empezar a solucionarlos, y es lo que se ha hecho en todas las áreas. Se ha avanzado muchísimo, realmente muchísimo en todas las áreas, inclusive en las áreas en que para la oposición son caballitos de batalla. Cuando vos mirás los datos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires siguen siendo complejos, ahora, pero son mucho menores que cuando llegamos al gobierno. Hay un dato que para mí es muy significativo, que tiene que ver con los homicidios dolosos, que es un dato que nadie puede decir que se puede fraguar, porque cuando hay un fallecido, y eso aparece. Cuando nosotros llegamos había aproximadamente por año 900 homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 700. Sí. Es un montón. Es un montón. De 3 por día, bueno, 2 por día. Está bien, por eso. Sí, y ese es el resultado de un montón de políticas que se llevaron adelante en materia de seguridad. Lo mismo decís, bueno, en producción. Bueno, cuando llegamos había habido una mortandad de pymes muy grande, y hoy aumentó la cantidad de empresas, aumentó el empleo industrial, la dinámica de producción viene muy bien. Escuelas, en educación. Cuando nosotros llegamos se cerraban escuelas por baja matrícula, las escuelas rurales, las escuelas de las islas del Delta. El gobernador Kicillof ya inauguró 171 nuevos edificios escolares. En pandemia, sin deuda. Vidal había inaugurado 65, con toda la deuda que tomó y en 4 años. O sea que vos, donde ponés algo para comparar, el resultado es casi abrumador. Repito, eso no implica que se solucionaron todos los problemas de la provincia de Buenos Aires, porque de eso sabíamos que en un periodo de gobierno no se solucionan. Y vos que lo acompañaste mucho en la primera campaña y durante la gestión en recorridas, ¿cómo lo recibían y cómo lo reciben hoy en lugares que son históricamente adversos al peronismo, sectores rurales, las ciudades tipo Mar del Plata, que históricamente son muy, adversas, muy antiperonistas? Sí, mira, justo hoy lo hablaba con otro periodista que me preguntó cómo estábamos, que me preguntó cómo están, cómo ven las encuestas. Le digo, mira, las encuestas yo no les creo mucho porque, bueno, a la vista está las últimas encuestas de las distintas provincias, no le han pegado, ni cerca, digamos. No les creo mucho. Para mí hay otra cosa que es el termómetro de la calle, que es una cosa de sensaciones. Y justamente le comentaba, Axel no solo no ha sido víctima del famoso desgaste del gobierno, sino que tiene esa misma empatía, ese mismo feeling, esa misma llegada, ese mismo calor de la gente donde recorre, no importa si es un distrito que gobernamos nosotros, si es un distrito gobernado por la oposición. Es algo que a mí todavía me sigue sorprendiendo muchísimo, y le contaba con un adicional que no había tenido en la campaña del 2019, que se ha expresado. Yo digo, lo vimos de acá hace un año y pico, que los pibes más chicos
tienen una cercanía y una empatía con Axel que yo jamás había visto con un político. Bien. Axel va a inaugurar una escuela, los pibes sacándose fotos, pidiéndole que le firme el guardapolvo, cuando estamos entregando las netbooks para los chicos, todos los chicos de quinto año, hoy en día la provincia de Buenos Aires, cuando arrancan la cursada, le da una netbook. El famoso programa Conectar Igualdad, claro, que se discontinuó con Macri, nosotros lo hicimos bonaerense. Obviamente no tenemos los recursos para darle a cada alumno, pero sí a todos los que están en quinto año. Se les da una computadora para que, bueno, como premio al esfuerzo, también le damos el viaje de egresados como premio al esfuerzo y para que, bueno, ya arranquen eventualmente el mundo laboral, el mundo laboral, una carrera universitaria, cada uno con su computadora, pues muchas veces, viste, los pibes con el celular. Bueno, le piden a Axel que le firme la caja de la computadora. La verdad que es realmente, no nos esperábamos ese nivel de respuesta con un público, con una población que en general se dice que es adversa al kirchnerismo, que perdimos la juventud. Yo no lo veo. El sector rural, digo, cuando se juntan con... Mira, no hemos tenido ningún problema. No, hemos tenido... Mira, el gobernador ha tenido muchísimas reuniones, obviamente, con el ministro de Desarrollo Agrario, con Javier Rodríguez, y la verdad que la relación es muy, muy buena. Yo no sé después si las dirigencias, bueno, ideológicamente no son cercanas a nosotros, pero todas las políticas provinciales que se han desarrollado vinculadas con la producción agropecuaria son muy bienvenidas. Desde las políticas de seguridad rural, nosotros hemos construido una fuerza específica y una escuela de policía específica para la policía rural, con las particularidades que tiene el delito en el interior de la provincia de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con la cuestión urbana, el delito rural. Todos los créditos del Banco Provincia, es el banco que más crédito productivo ha dado al sector agropecuario de toda la Argentina, con todas las exenciones tributarias que se le ha dado en el marco de la sequía por parte de ARBA. Bueno, muchísimas, bueno, la política de caminos rurales es una política totalmente novedosa. El otro día me recordaban que el ministro de Vidal, Sarkis, había anunciado 2 veces el programa de caminos rurales. Sí, no había dicho que iba a mejorar 12.000 kilómetros de caminos rurales y lo anunció 2 veces y nunca lo puso en práctica. Nosotros ya llevamos más de 4.000 kilómetros de caminos rurales. Bueno, hay un montón de políticas y la verdad que el sector agropecuario las adopta. Me hiciste acordar con el Banco Provincia. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo hablamos con Celina Batakis, la presidenta del Banco Nación, y contaba un poco lo mismo. Creo que venían justo de Expo Agro, eran en esos días. Y contaba, bueno, que el Banco Nación era el principal prestamista, no solo en Expo Agro, sino a nivel de empresas. Y que el segundo era el Banco Provincia. 2 bancas públicas financiando la actividad privada a tasas negativas, pero para que la actividad privada genere movimiento. Digamos subsidiadas, porque hay gente que le molesta el concepto subsidiado cuando le das algo a un pobre, cuando le das algo a un productor o a un beneficiario que es un productor rural, está bien el subsidio, pero cuando se lo das a una persona que no tiene recursos para comer, qué desastre, ¿no? Totalmente. No, y charlamos diciendo, qué bueno sería mostrar más eso. Digo, por ejemplo, este producto se viste como la factura que te llega, esta factura viene con subsidio del Estado Nacional. Bueno, este quintal de soja se hizo con subsidio de fondos públicos, pues pasa también. Pero los acusan de estatistas, de antiempresa, de que no le quiere la actividad privada, de que ponen trabas, de que cobran impuestos de más, etcétera, etcétera. Y en los números, por lo menos en lo que es financiamiento, no es. No, para nada. Y tampoco en la cuestión de la presión fiscal. Hoy Santilli dijo que la provincia de Buenos Aires era la que tenía mayor presión fiscal en la Argentina. Por suerte, nuestro director ejecutivo de ARBA le salió a contestar muy claramente que no era así, que era falso. Pero más allá de eso, la política de incentivos a la producción que ha tenido nuestra gestión, bueno, con el ministro Augusto Costa, desarrollo productivo, desarrollo agrario, ARBA, el Banco Provincia, bueno, múltiples herramientas, múltiples instrumentos. Porque además siempre se ha querido instalar como que el peronismo está en contra del campo, ¿viste? Como el peronismo está en contra del campo, está a favor del conurbano, pero en contra... Y la verdad que no hay nada más lejano a eso que una mentira, inclusive en términos históricos. Cuando vos recorres la provincia de Buenos Aires, pueblito al que vayas, tenés las colonias, tenés los pequeños chacareros, y cuando averiguás un poquito son todas tierras que loteó y entregó Perón. O sea que todas esas colonias productivas agrícolas tienen que ver con el peronismo, nacen con el peronismo. Los latifundios es otra historia. No, claro. Los latifundios es otra historia. Pero todas las colonias productivas de chacareros, bueno, el problema es que Perón también puso el estatuto del plan rural. Entonces, bueno, también. ahí generó alguna controversia, digamos. De culo, pero bueno. Marian. Carlos, desde que se, digamos, creó la idea del 6x6, ¿no? Como un programa que iba a tener una continuidad necesaria en una gestión siguiente, ustedes tienen en claro, junto con el gobernador, de que querían ir por una reelección. Sin embargo, hasta las
te diría, los últimos 10 días antes de que se cerraran las listas y demás, todavía Axel Kicillof era una opción para la presidencia, se lo mencionaba por lo menos como una opción para la presidencia. Digo, ¿costó convencer a los propios, más que a los otros, digo, más que a los ajenos, que él tenía que competir nuevamente en la provincia de Buenos Aires y no a nivel nacional? Mira, dos cosas ahí. Una cosa sobre la primera parte. Cuando Axel lanza el 6x6, no tenía como objetivo pensar en una reelección, tenía como un objetivo muy concreto, que era dar cuenta, poner en valor y analizar y diagnosticar una situación que se dio muy compleja en la provincia de Buenos Aires, que a los 4 años de desastre absoluto, de emergencia absoluta, que dejó Vidal en la provincia, y no lo digo yo, las primeras leyes que se aprobaron por la legislatura con voto unánime de la gestión actual fueron 7 emergencias de seguridad, de educación, de salud, administrativa, tecnológica, productiva, en la que encontramos la provincia de Buenos Aires. Y la votaron todos los legisladores de Juntos por el Cambio. O sea que los legisladores votaron que cuando llegamos nosotros estábamos en una provincia en total emergencia. A eso se sumaron los 2 años de pandemia, que la verdad que nosotros traíamos un programa de trabajo, un proyecto, prioridades, habíamos pensado cómo asignar los recursos, vino la pandemia y bueno, tuviste que modificar eso por una urgencia. Y efectivamente cuando pasó lo peor de la pandemia, como se suele decir, no fue magia, sino que fue la vacuna, los 45 millones de dosis que se inocularon en la provincia de Buenos Aires. Ahí lo que analizamos con el gabinete es que, bueno, ahora empieza nuestro verdadero programa de trabajo, nuestro verdadero programa de gobierno, que en 2 años claramente no va a modificar la situación estructural ni los problemas coyunturales que había sumado a eso la pandemia. Entonces dijimos, hagamos un programa de 6 años de trabajo. Si Axel sigue siendo gobernador, tenemos el programa hecho y lo seguimos ejecutando e implementando. De hecho, habíamos puesto metas, objetivos para los primeros 2 años y metas y objetivos para un eventual segundo periodo. Y si Axel no es candidato y es un candidato de nuestra fuerza, bueno, ya tiene un programa, porque nosotros llegamos y no había nada. No había un programa, no había recursos, no había nada. Bueno, inclusive si a Axel no le tocaba continuar en la gobernación, bueno, vos dejás ahí un camino, después el que viene dice esto me gusta, lo sigo, esto no me gusta, lo cambio. Eso por un lado. Por el otro, la cuestión de la candidatura de Axel. Yo lo dije personalmente 1000 veces, digamos, desde el año pasado, cuando me preguntaban por una eventual reelección. Axel es el candidato natural. Era el candidato natural a la reelección en la provincia de Buenos Aires, simple y sencillamente porque es un gobernador que está haciendo una muy buena gestión. Tiene la posibilidad de reelegir normativamente, bueno, listo, es candidato natural. Pero que después eso lo iba a definir nuestra fuerza política de manera integral, porque cuando se definen las listas no es que vos decís, bueno, primero defino el 4º concejal y independientemente de eso el presidente y el consejero escolar de Tapalqué. Sí. Bueno, ahí eso es un trabajo, es un proceso político, tiene sus debates, tiene sus discusiones. Por lo pronto Axel siempre estuvo a disposición de lo que establezca el proyecto y en las mesas políticas de las que participó Axel siempre se habló de su reelección. O sea que para nosotros siempre ese fue el único camino que se discutía realmente en términos políticos. Estamos charlando con Carlos Bianco, jefe de asesores de ministros de PBA. ¿Y hace cuánto laburás con Axel? ¿Hace cuánto lo conocés? No, lo conozco desde el año 98, que fue docente mío en la Universidad de Quilmes. Sí. Y empecé a dar... ¿Buen docente, eh? Increíble. ¿Sí? Sí, Okay. increíble. Me animo a decir que su principal virtud es la docencia. ¿Ah, sí? No, es increíble, es muy bueno, es muy bueno. Y después empecé a dar clases con él cuando me recibí en la Universidad de Quilmes, me echaron en ese momento de la Universidad de Quilmes por un tema político y me fui a dar clases con Axel a la UBA en el 2002, creo que fue. Sí. Y después los compañeros y las compañeras tenían un centro de estudios, el Senda, Sí. y yo empecé a dar clases con ellos en el 2002 y me incorporé al centro de estudios en el 2005, si mal no recuerdo, y después, bueno, en la gestión a partir de 2011 en Cancillería. Claro. Vos estabas en el equipo de Cancillería, de Yo Comercio estaba, Exterior, con Timerman. Sí, con Timerman. Con Timerman. Con bien. Ceci Naón, con Augusto Costa, con Agustina Vila, bueno, Sí. varios compañeros. Que son los que están ahora también en el gabinete de Axel. Justo ahora acaban de mandar que está Axel Kicillof con Sergio Massa en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. Florencio Varela, con el intendente también Andrés Watson. ¿Cómo vieron ustedes la candidatura de Massa? Pero más allá de ustedes personalmente, ¿cómo
¿Cómo vieron que cayó? A ver, ustedes son una identificación muy clara del kirchnerismo, ¿sí? Paladar negro, lo que dicen. Bueno, kirchnerismo para dar negro. Massa no es kirchnerismo para dar negro. Y hubo, digamos, hubo toda una situación que ya le hemos contado, todos la vivieron, de las candidaturas, de Guado, que se bajó, apareció Massa, pum, pam, y ahora es el candidato. Y se nota que es un candidato apoyado por la superestructura. Digo, Cristina hace actos con él. Axel es el tercer, cuarto acto que hace en las últimas semanas con Massa, o sea, hay un apoyo. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes y cómo discuten ustedes con la base, con la militancia, con la gente que se cruzan en la calle, que donde hubo cierta resistencia y hay cierta crítica también a que sea Massa el candidato? ¿Cómo lo charlan? Sí, no, efectivamente, a ver, lo hemos dicho siempre, nosotros siempre tuvimos determinadas diferencias, matices, con Sergio, pero también con otros compañeros y compañeras de nuestro frente político. Cada uno tiene su ideología, su orientación, etcétera, y eso no está ni bien ni mal. Dicho esto, y creo que lo explicó también muy, muy claramente Cristina en su momento, los candidatos se definen entendiendo el contexto. En donde se definen, en donde uno está parado políticamente, económicamente, socialmente, analizando la situación geopolítica. Bueno, hay varias cuestiones que se analizan y que se piensan para elegir un candidato. Sergio, además, en un momento muy, muy complejo de la economía argentina, recordemos el año pasado, cuando, bueno, Guzmán intempestivamente renuncia, después estuvo un periodo justamente Silvina. Vos acordate que en ese momento la oposición ya estaba llamando a Una asamblea legislativa. a una asamblea legislativa, decir que no terminábamos el mandato, que no pasábamos diciembre del año pasado, diciembre del año pasado, con una misión muy clara que era estabilizar la situación económica que había, también con un objetivo de bajar la inflación. La estabilización se pudo llevar a cabo, no con mucha complejidad, porque la situación macroeconómica de Argentina es muy grave y tiene que ver con la deuda que quedó en el FMI y también con la deuda privada, porque el año que viene tenemos 25.000 millones de dólares de vencimientos del FMI y de deuda privada. Sí. O sea que no es un problema lo del FMI, pero también es un problema la cantidad de deuda privada y de corto plazo y en dólares que se tomó en el periodo de Macri, que como uno como que, bueno, listo, se reestructuró esa deuda y desapareció. No, se reestructuró, los primeros años no tenía vencimientos de capital e intereses y el año que viene empiezan los vencimientos de capital e intereses, además de los del FMI, los de la deuda privada. La que reestructuró Guzmán. La que reestructuró a Guzmán. Sí. Por eso, es un combo el que nos dejaron, es una bola, viste que ahora les gusta a ellos hablar de la bola de nieve, la papa caliente, no sé qué. La bola de nieve y la papa caliente se la dejaron al peronismo para gobernar todo este tiempo. No al peronismo, se la dejaron al pueblo argentino. Sí. Se la dejaron al pueblo argentino. Pero lo que te decía, Sergio se hizo cargo de esa situación muy, muy compleja. La pudo estabilizar. Hubo en otras cuestiones que por distintas razones, algunas tienen que ver con lo coyuntural. En el medio, cuando te están faltando reservas, vos tenés la peor sequía de la historia, que te impide hacerte de 20.000 millones de dólares. Y bueno, es compleja llevar esa gestión adelante. Y me parece que, bueno, Sergio ha hecho un esfuerzo, ha mostrado mucha prepotencia de trabajo, él y todo su equipo, y dado ese contexto y analizando la situación económica, la situación política, el armado integral de las listas, nuestra fuerza política decidió que él sea el candidato. Nosotros estamos tremendamente conformes y tremendamente al servicio de esa candidatura en la provincia de Buenos Aires. Acá no hay, como se decía alguna vez, ¿no? El kirchnerismo, Kicillof se quiere alambrar la provincia y desligarse de lo nacional. Inclusive planteaban, ¿no? Kicillof va a desdoblar las elecciones. No. Acá la suerte corre en conjunto. No hay victoria en nación sin victoria en provincia y no hay victoria en provincia sin victoria en nación. Además, ya con estos años nunca sucedió, además. Puede haber una situación de ese tipo en el borde, en el límite, pero la verdad que es muy difícil. Pero con estos años de gestión en provincia, ¿se puede gobernar la provincia de Buenos Aires con la nación tirándote para atrás? Es más difícil. Sí, es más difícil. O sea, gobernar se va a gobernar igual. Un escenario, gana Kicillof y no gana Massa, gana cualquier otra opción. Yo creo que están atadas igual las dos, pero bueno, puede suceder. Va a ser mucho más difícil, sí, claro. Hablabas recién... Pero, perdón, sobre todo por una cuestión de recursos. No, claro. La provincia de Buenos Aires, lo dijimos hasta el hartazgo, genera el 40% de todo, como mínimo el 40% de todo lo que se produce, de todo lo que se genera en la Argentina y recibe solamente el 22% de la masa de recursos coparticipables. Mayor injusticia yo no recuerdo
en términos Sí, sí. distributivos. Envejeció Y bueno, mal la ley de coparticipación. envejeció horrible, horrible. Mucha mierda. Horrible. No, un error histórico, bueno, del radicalismo en los 80. Claro. Y La quedó verdad, así. la verdad. Sí. Digo, que tenía una buena intención, que era distribuir de modo, ni siquiera de modo más sequito, hacer una transferencia muy solidaria desde la provincia de Buenos Aires hacia las provincias, sobre todo del norte, para, en principio el objetivo era evitar la migración interna, Sí. que estén en mejores condiciones los ciudadanos, los argentinos y argentinas que viven en el norte, para que no tengan que emigrar a la provincia de Buenos Aires. Con esos recursos que se dio solidariamente la provincia de Buenos Aires, seguramente se hicieron más puentes, más rutas, más hospitales, más escuelas. Claro. Ahora, lo que no sucedió es que se transformaron en lugares en donde se genera mucho empleo. No. Y vos podés tener una ruta, un hospital o una escuela, pero si no tenés laburo, te vas al conurbano igual. Donde subió la donde población. había laburo. Y donde subió la Y población. donde subió de la los 80 población. acá muchísimo. Claro, bueno, fue un error estratégico, creo. Hablabas antes, Carlos, respecto a Sergio Massa como una síntesis, como una decisión, digamos, para acompañar, más allá de lo que haya dicho en el pasado, bueno, un poco también revalidando a partir de su gestión en el Ministerio de Economía y, en definitiva, con el discurso que va en línea, digamos, con lo que hoy el kirchnerismo defiende. Y en las últimas horas también hizo campaña con su rival en la interna, el gobernador. Estuvo con Grabois allí en Berisso, en una cooperativa. ¿Cómo se hace ese equilibrio? No, es que no necesariamente es un equilibrio. Axel es candidato de los dos. Grabois es presidente y el candidato a gobernador de Grabois es Axel. Massa es candidato a presidente y el candidato a gobernador de Massa es Axel. O sea que Axel tiene que sí o sí hacer campaña con sus colegas, con sus compañeros, con los otros candidatos. Es lo normal y es lo natural. En el momento que se define que va a haber una PASO con dos candidatos, pero que Axel va a acompañarlos a los dos en la misma boleta, nadie se puede poner nervioso porque haga un acto con uno o acto con otro. No es un equilibrio, es lo normal, lo natural, digamos, hacer campaña con los dos. Claro. Te hago una consulta, porque me quedé pensando hace un rato. Tu especialidad es el comercio exterior. En algún momento lo fue. Sí. Ya no sé si es esa. Bueno, digo. pero, Ya no sé si es esa. tu título dice licenciado Sí, sí. en comercio exterior. Hace rato que no me dedico. Pero... ¿Qué necesita la Argentina para que su comercio exterior se balancee? Pues tenemos un desbalance grande. ¿Qué necesita? Porque entiendo que no es solo comercio exterior, que es qué producimos, en dónde nos Sí. enfocamos, en dónde invertimos. Tenemos el litio ahora como una cuestión fundamental que no está en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tiene que ver con el proyecto de país de qué decidimos producir, para qué exportar, para que nos den los dólares para importar y crecer, digamos. Eso es un poquito el esquema. Sí. ¿Qué tienen ustedes o qué pensás vos sobre eso? Mira, en principio hay romper un mito. Argentina suele ser un país en materia de comercio de bienes tangibles, ¿no? Suele ser un país superavitario. O sea que Argentina suele exportar bienes más de lo que importa. Después tenés un saldo negativo en el comercio internacional de servicios, que en Argentina es fuertemente deficitario en materia de servicios. Pero en los últimos años, digamos, a partir de la dictadura militar, se agregó un nuevo componente a la demanda de dólares, que es el sector financiero. O sea, el endeudamiento, las distintas tandas de endeudamiento que ha tenido la Argentina, particularmente a partir de la dictadura militar, después con el menemismo, después con el macrismo, lo que llevaron es a que Argentina tenga una necesidad de generar dólares adicionales, no solo para equilibrar su comercio exterior de bienes y servicios, sino para pagar los capitales, los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa. Eso lo lleva a Argentina justamente a tener un problema estructural, bueno, que Cristina siempre lo nombra, que distintos académicos lo han caracterizado como el problema de la brecha externa, de la restricción externa. Diamant, Brown y Shaw, y bueno, históricos economistas que analizaron la estructura económica argentina lo mostraron, y que significa que en la medida que la economía argentina, por su estructura económica dual, digamos, un sector industrial que requiere de muchas importaciones de partes, piezas, componentes, en su momento combustibles, para crecer, genera un nivel de importaciones mucho más grande. La elasticidad se la suele llamar en términos técnicos, una elasticidad de importaciones, ponerle que de 3 a 1 por cada punto de crecimiento, crecen 3% las exportaciones, a eso se le suman las necesidades del pago de dólares financieros hacia el exterior, inclusive de turismo, etcétera.
Bueno, lo que se necesita entonces es una oferta adicional de dólares o un control adicional de los dólares para que no salgan, o las dos cosas. Yo digo que las dos cosas. Mirá, yo me dediqué mucho tiempo, más allá de la cuestión del comercio internacional, a estudiar las razones por las que las sociedades son más o menos prósperas del mundo. Y en todos los procesos de desarrollo e industrialización acelerada, había políticas muy fuertes, muy restrictivas, respecto de la oferta de dólares, de en qué se usaban los dólares que se podían obtener a partir de las exportaciones o a través eventualmente del endeudamiento. No sé, para ir un caso que es histórico y que todos señalan el proceso tan exitoso que tuvo desarrollo Corea del Sur a partir de los años 60, primero con una dictadura militar bastante sangrienta, que duró más de 30 años, del General Park. Pero en ese régimen la gente no se podía ir al exterior directamente, no podía salir del país salvo un permiso específico del gobierno coreano para no gastar dólares, era eso. Del gobierno coreano, del gobierno coreano para que vaya a estudiar, se reciban y vuelvan a Corea del Sur. Los empresarios que no aceptaban la política de manejo de las divisas los metían presos. Bueno, por eso digo, y no estoy diciendo que hay que hacer esto. Lo que estoy diciendo es que todos los países que tuvieron un proceso de industrialización exitoso, con un problema inicial de reservas, bueno, establecieron determinados controles o apuntaron muy claramente a cuál debería ser el uso de esas reservas. Y después, bueno, sí, se necesita un fomento exportador, pero sobre todo de valor agregado. Hay algunos que solo hablan de que, bueno, lo único que sirve para que la Argentina se salve es exportar y exportar. Yo digo, no sé, no necesariamente, digamos, porque muchas veces los procesos que fueron agroexportadores o mineroexportadores pueden haber generado cierta estabilidad, cierto crecimiento al país, pero muchas veces con una distribución del ingreso muy mala, muy mala. Hay que hacer un poquito de historia argentina y uno se va a dar cuenta muy rápidamente de ese una fenómeno. más, Una más, puede dele. ser. Sí. Porque va en línea con esto que está hablando Carly sobre el tema también del perfil, ¿no?, productivo que tiene la provincia de Buenos Aires. Digo, se estuvo hablando en los últimos tiempos de la posibilidad de esa planta para licuar el gas y empezar a exportar desde Bahía Blanca. Hay exploraciones también en el offshore allí de Mar del Plata. Digo, ¿cómo te cambia el perfil productivo de la provincia cuando todo eso avance y se desarrolle? Y sobre todo también en esa ecuación, ¿no?, en la cual también empiezan a entrar los dólares. Sí. Mira, el futuro de la provincia de Buenos Aires y el perfil productivo o el cambio o transformación que va a tener seguramente la provincia de Buenos Aires del perfil productivo está muy fuertemente asociado a las vías navegables por un lado y al sector energético por el otro. La provincia de Buenos Aires ya es el corazón industrial de la Argentina, explica casi el 50% de la producción industrial, ya es la principal provincia agropecuaria de la Argentina, es la quinta provincia minera de Argentina, a pesar de que nadie diría que la provincia de Buenos Aires es una provincia minera, todas las rocas de aplicación y los minerales no metalíferos de la zona de Olavarría, Azul, etcétera, bueno, quinta provincia minera, pero además con todo lo que se está trabajando en materia, bueno, de soberanía y de desarrollo de las vías navegables, Argentina y eso vinculado a lo energético, en la provincia de Buenos Aires se puede transformar efectivamente o puede transformar muy rápidamente su perfil productivo, inclusive exportador o de generación de energía para la industrialización. Ahí te marco varios proyectos estructurales en donde nosotros estamos trabajando, involucrados, en algunos casos directamente, en otros indirectamente porque no son competencias del gobierno provincial, pero la vía troncal navegable, lo que se conocía como la hidrovía. Por primera vez, la provincia de Buenos Aires participa de las definiciones que se toman en la vía troncal navegable a través del ente de la hidrovía o de eso, que es una salida exportadora de comercio internacional muy fuerte. A eso lo tenés que asociar con lo que se está impulsando, que es el dragado del Canal Magdalena, que va a permitir unir esa vía troncal navegable con los puertos del sur y para tener una salida propia al Océano Atlántico. Vos mirá, ¿cómo una salida propia al Océano Atlántico? Hoy cualquier barco que viaja por el Paraná para salir al Océano Atlántico o para ir a un puerto del sur de la Argentina o del sur de la provincia de Buenos Aires, tiene que pasar por Uruguay, tiene que pedirle permiso a Uruguay para pasar. Tiene que cruzar a través del canal Punta Indio, pedir permiso a Uruguay, retomar por el mar argentino y volver a la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso va a facilitar muchísimo porque además va a facilitar todos los servicios que se generen en la zona del Canal Magdalena. A eso sumale, un poquito más, me estoy yendo de norte a sur, a eso sumale la exploración offshore que está teniendo lugar. Ahora en diciembre va a ser la perforación del Pozo Argerich, del CAN 100, el Pozo Argerich, y hay en exploración otras áreas, CAN 104, CAN 107, en donde participan Shell, Equinor, en conjunto
con YPF. Te vas un poquito más al sur y tenés lo que decís vos, la planta de licuefacción de Petronas en Bahía Blanca y todo el polo gasífero y el polo de plásticos, de inyección de plástico, de todos los productos derivados del gas. Eso ahora conecta por abajo, va a conectar por abajo con el gasoducto Néstor Kirchner. O sea, vos mirá el cambio en la forma, en la transformación productiva que está teniendo lugar en la provincia de Buenos Aires, y eso, más allá de lo productivo, de la generación de riqueza, de valor, es una cuestión de defensa de la soberanía, de los ríos, de las vías navegables de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Carlos, gracias por venirte y cambiar la correa de distribución, porque Sí, si no... ya, mira, la semana pasada le hice frenos, neumáticos Sí. Y algunas cosas, 400.000 pesos me gasté para poner en condiciones al Clio. Ahora me falta la correa de distribución. Se rompe la correa, te rompe todo el motor. ¿Necesitas ponernos en campaña para conseguir una correa de distribución al Clio? Se acepta canje. Sí, necesitamos un aporte de campaña, no es un aporte, lo registramos como aporte de campaña del cambio de correa. Bueno, está bien, pero estamos, qué sé yo, ¿quieren que gane Kicillof o no quieren que gane Kicillof? Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.